Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas que comentaros en el día de hoy y todos los temas de los que os vamos a hablar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a arrancar por la noticia que ha anunciado en el día de hoy Audi, porque están de reestructuración y han confirmado el fichaje de Mattia Binotto. Tras muchas especulaciones sobre el futuro del italo suizo, finalmente sabemos que sí que va a volver a Fórmula 1, porque había ya, yo personalmente tenía hasta esta duda, llevaba ya un año habiendo podido empezar a trabajar con otros equipos, se le había relacionado con muchos, no había firmado al final con ninguno, había incluso esa duda de si va a volver Binotto a Fórmula 1, que quizá no quería. Sí, lo va a hacer y va a empezar a trabajar, ya se sabe cuándo, con Audi, pero es que en este último año se marchó, dejó Ferrari, le invitaron a dejarlo a finales de 2022 y desde entonces se le ha relacionado con muchos equipos. Se habló inicialmente de Audi, que visitó la fábrica de Hinwil y que salió espantado, llegaron a decir las primeras informaciones sobre esto. Luego se le relacionó con Alpine para sustituir a Schnafnauer, finalmente no ocurrió y sabemos que a Schnafnauer lo ha sustituido Bruno Famin. Después de esto ya nos tenemos que ir hasta este año y se relacionó con Aston Martin, llegándose a reunir incluso también en el Gran Premio de Imola. Sin embargo, al final Aston Martin se acabó decantando por el fichaje de Andy Cowell, así que rechazó la incorporación de Mattia Binotto y al final ha vuelto a haber rumores acerca de si podía llegar o no a Audi y se ha confirmado. El equipo alemán ha confirmado la llegada de Mattia Binotto, que va a empezar a trabajar con ellos a partir del 1 de agosto. E interesante los puestos que va a ocupar, porque va a ser director de operaciones y director técnico. El objetivo es preparar cuanto antes 2026 y ha hablado también el consejero delegado de Audi, Gernot Dollner, ante esta incorporación. Estoy encantado de que hayamos podido contratar a Mattia Binotto para nuestro ambicioso proyecto de Fórmula 1. Con su amplia experiencia de más de 25 años en la Fórmula 1, sin duda podrá aportar una contribución decisiva para Audi. Nuestro objetivo es llevar todo el proyecto de Fórmula 1 a la velocidad de la Fórmula 1 mediante estructuras de gestión claras, responsabilidades definidas, interfaces reducidas y procesos de toma de decisiones eficientes. Para ello, el equipo debe ser capaz de actuar de forma independiente y rápido. Y viene ocupando mucho rol, ¿no? Viene ocupando dos puestos muy importantes, y es que la llegada de Mattia Binotto viene con una reestructuración interna, porque tanto Andreas Seidl como Oliver Hoffmann, los dos que estamos ahora mismo viendo en pantalla, dejan el proyecto de Audi, los echa Audi, no es que se vayan, es que los ha echado. Andreas Seidl a la izquierda era el CEO de Audi, de Sauber inicialmente, que luego pasaría a ser el CEO de Audi Fórmula 1, y fichó por ellos a finales de 2022, también cuando se marcha Binotto, justo cuando se marcha Binotto de Ferrari, hay una gran avalancha de movimientos entre team principals, porque también se marchó Andreas Seidl, por ejemplo, de McLaren. Era en ese caso, él fue quien inició la reestructuración de McLaren, que hoy en día estamos viendo, sin quitarle mérito a Andrea Stella, por supuesto, y al trabajazo que ha hecho durante este último año y medio, que ha sido ya desde que ha estado él ocupando el puesto de team principal. Pero Andreas Seidl llega en 2019 a McLaren. Recordad que ese 2019 ya es mucho mejor a lo del año anterior, pero 2020 es mucho mejor, pero 2021 es mucho mejor. Quiero decir que fue una persona muy importante en toda la reestructuración que lleva tiempo queriendo hacer Zak Brown. Andreas Seidl es una persona muy bien valorada en Fórmula 1. Andreas Seidl llegó a McLaren y le tuvieron que pagar mucho para llegar a McLaren, que en aquel momento no estaba, desde luego, en la situación en la que estaba ahora. Venía de los años de McLaren Honda y un 2018 discreto. Le tuvieron que pagar mucho porque es de los mejor valorados. Sorprendió mucho que se marchase a Audi, y a mí me sorprende una barbaridad que lo hayan querido dejar marcharse, porque además fue él quien estaba ilusionado con ese proyecto por el hecho de un proyecto alemán, él es alemán también,
y al final lo han acabado echando. A la derecha, Oliver Hoffmann, que era el presidente del Consejo de Administración, y ambos van a dejar paso a la llegada de Mattia Binotto, siendo ahora el mandamás de Audi Fórmula 1. Estos dos eran los mandamases de Audi Fórmula 1 y ya entre Seidel y Hoffmann había habido encontronazos recientemente, se habían reportado, con incluso Seidel tratando de convencer a Audi de que echasen a Hoffmann y así ser él el único responsable total de Audi Fórmula 1. Lo primero lo ha conseguido, que es que echasen a Hoffmann. Lo segundo, convertirse él en el máximo responsable de Audi Fórmula 1, desde luego que no lo ha conseguido. También en ese sentido le ha salido un poco mal esta jugada. También comentaros que informan que Audi, esto lo informa el medio Automotor Un Sport, sigue interesado en el fichaje de Mike Krack. Este era un fichaje que quería conseguir Andreas Seidel, pero que con la llegada de Mattia Binotto seguirían interesados porque siguen sin tener team principal y quieren a Krack como team principal del equipo. Mattia Binotto no viene para ser team principal, viene para sustituir a estas dos personas que ninguno era team principal. Andreas Seidel fue team principal en McLaren, pero no fue el mismo rol que adquirió en la llegada a Hinwil, y realmente no sabemos qué es lo que ocurrirá, pero bueno, Mattia Binotto está bastante también interesado, según se informa, en ese fichaje por parte de Mike Krack para ser ese team principal. Desde la perspectiva de Audi, yo no lo haría. Desde la perspectiva de Aston Martin, yo se lo doy con un lacito. Pero volviendo a la perspectiva de Audi, que quería también comentaros una cosa, desde luego que ahora está más claro que nunca para todos aquellos que dudaron o para todos aquellos que veían como la mejor opción para Carlos Sainz fichar por Audi y que tendría que haberlo hecho al día 1 de saber que no iba a firmar por Ferrari, pues internamente luego muchas veces se sabe más de lo que está ocurriendo y desde luego que está mucho más claro. Que Audi esté haciendo una reestructuración técnica sin haber aterrizado en la Fórmula 1 es muy negativo. Si esto ocurre en el 26 y echas a Andreas Seidel y traes a Mattia Binotto y haces muchos cambios, que esté creciendo Audi es una cosa diferente a hacer este cambio de reestructuración de las personas que mandan. Si estás llegando a este nivel de tener que hacer cambios en las personas que mandan, es muy negativo por el hecho de que ni siquiera han llegado a la propia categoría. Entonces yo creo que desde luego la opción Audi será, creemos que triunfará en Fórmula 1, será exitoso, no va a ser en 2026 desde luego, y por eso Sainz es por lo que no se comprometió con ellos. ¿Que puede interesarle además ahora con la llegada de Binotto? Puede ser, porque Binotto y Sainz tienen muy buena relación, pero que desde luego es un equipo que está en un momento complicado, ya no por lo que está haciendo hoy en día Sauber en pista, sino por lo que se viene también. Es un momento complicado para Audi y por este motivo es por el que Sainz no vio con tanta facilidad fichar por Audi. Audi será exitoso, como lo ha sido en todas las categorías a las que ha ido, sí, pero no va a ser exitoso mañana, va a tardar en ser exitoso y ahora queda muy en evidencia por estos cambios estructurales. Comentaros también, tras esta noticia, no sé vosotros lo que opinaréis, pero yo personalmente, como os digo, están interesados en Mike Krack todavía, incluso con la salida de Andreas Seidel. Andreas Seidel queda libre. Yo desde la perspectiva de Aston Martin es que les doy con un lacito, de verdad, por decirlo de esta forma, a Mike Krack y me traigo a Andreas Seidel. ¿Qué es lo que os digo? Seidel fue el que inició ya del todo esa reestructuración técnica de McLaren que hoy estamos viendo. Sin quitarle mérito a la gente que se quedó, sin quitarle mérito a la gente que consiguió el cambio durante ya 2023 para pasar a estar ahí y la gente que sigue hoy en día trabajando. Pero el punto está en que lo más importante en muchas ocasiones es el grupo y él fue quien consiguió crear ese grupo. Lo que pasa es que luego acertaron ya sin él y tiene mucho mérito y mucho mérito lo que ha conseguido también hacer Andrea Stella. Pero Andrea Seidel es una persona muy bien valorada. A mí me sorprende una barbaridad que además consiguiéndole convencer para que se marchase de un proyecto que era más sólido, que era más seguro, que era McLaren. En ese momento, incluso aunque no estuvieran en la posición en la que estaban hoy, lo era un proyecto más asegurado, consiguieron convencerle y ahora, un año después, él llegó en diciembre de 2022, es decir, digamos que empecé a trabajar, no tuvo tiempo de gardening, empezás a trabajar en enero de 2023, es cuando empezó a trabajar, es que es 1 año y 7 meses lo que ha estado trabajando allí, 1 año y medio, y lo han echado.
¿Habrá habido internamente algo más? Seguramente. ¿Ese conflicto con Hoffman le habrá perjudicado? Seguramente, pero yo lo veo de verdad que si yo fuera Aston Martin y encima quieren a Mike Crack, pues me lo traigo a Andrea Seidel como team principal. Desde luego que me encantaría saber en los comentarios vuestra opinión al respecto sobre esta posibilidad, sobre este fichaje que podría llegar a darse. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas, pero vamos a hablar ahora ya acerca de Aston Martin, sí que es el tema que os queremos comentar sobre el equipo de Silverstone, porque lo primero, desde Aston Martin ya no se callan y públicamente dejan ver la persecución que parece que hay, y sin él parece, sobre Fernando Alonso. Y es que Mikey Brown, el mecánico número 1 de Fernando Alonso, uno de los zanahorios, ha puesto esta fotografía en su Instagram y desde luego que es que tiene toda la razón del mundo. He visto incluso gente cuando ha salido esta fotografía luego en Twitter comentar que no se parecen en nada los dos incidentes. Y siendo dos incidentes diferentes, con sus características y con sus circunstancias diferentes, porque uno es peleando por la zona baja y otro es peleando por un podio, me parece que es muy similar. O sea, es decir, son dos acciones en el que hay una batalla en pista, es más, hay un doblado, porque es que en este caso... Bueno, no es un doblado, es un adelantamiento. En el caso de Alonso y Zhou, Ricciardo es justo el que está aquí, lo está tapando justo el loguito este, pero está aquí justo Ricciardo y adelantó a Zhou. En este caso se cruzaron con un doblado y aprovecha Verstappen y Alonso quería aprovecharlo. Es un piloto que va por el interior intentando adelantar a un piloto que va por el exterior en una curva que además va hacia la derecha, es decir, que te tienes que cruzar y el piloto del interior se cruza, intenta hacer la curva porque está en todo su derecho y el piloto que iba pasado acaba recibiendo sanción o no, porque en la segunda, en la de abajo, que es encima más espectacular, no recibe sanción. No estoy criticando aquí la sanción a Alonso, es más, yo hubo mucha gente que la criticó y digo, yo lo veo bien, la sanción de 10 segundos, quiero decir, o bueno, debería de ser de 5, pero bueno, está establecido que prácticamente todas las sanciones son de 10, rara es la sanción de 5 segundos y no suele ser por un golpe, las colisiones siempre son, si lleva sanción, de 10, entonces está bien la sanción a Alonso, lo que no está bien es lo otro, o sea, ¿cómo que el piloto 44 Hamilton podría haber, esto ya lo hablamos ayer, pero podría haber hecho más por evitar la colisión? Pues aquí Zhou lo podría haber hecho, Norris lo podría haber hecho en Austria, pero es que en todas las acciones, en todas las colisiones, seguramente en casi todas, al 95% de las acciones, podría hacer más el piloto que no tiene la culpa por evitar el accidente, pero es que no tiene por qué evitar el accidente tampoco muchas veces. No te quieres golpear, obviamente. Hamilton no se quiere jugar su carrera, pero no tienes por qué evitarlo. Es Verstappen aquí quien comete el error. Fue Alonso quien cometió el error. La sanción de Alonso está bien, la sanción a Verstappen no en este caso. Y yo voy a más. Ya no es el hecho de esta acción, que es que además son muy parecidas. La de Alonso, de verdad, lo sigo diciendo, la de Alonso con Russell en Austria, que no le hizo nada, que es que el propio Russell en la siguiente carrera confesó que no estaba ni atento a Alonso en ese momento y se sorprendió. Y recibió 20 segundos a Alonso. Y luego lo otro no es sanción. Pues bueno, ya hasta desde el propio equipo Aston Martin también lo llegan a comentar y es que hay una más con el equipo Aston Martin y es lo que ocurrió el pasado fin de semana de lo que se quejó horrores Fernando Alonso y ya sabemos ¿por qué ha sido? ¿Recordáis que Fernando Alonso post clasificación salió muy cabreado por dos motivos bajo la bandera roja? Uno os dije que realmente... Entiendo el cabreo de Alonso, pero aquí tenía razón los comisarios, que fue la bandera roja, él se quejaba de que no le dejaron terminar la vuelta, y a ver, es que el golpe de Tsunoda recibe 68 Gs y había pilotos que iban a pasar justo por ese punto, tenían que poner bandera roja inmediatamente, el error hubiera sido no ponerla nada más, hubo ese accidente, así que ahí yo no creo que tampoco lo hicieran mal, pero el segundo error, y salió Alonso muy cabreado, hay un vídeo grabado desde arriba que se ve cómo habla con Joe Bauer, responsable de la FIA, cabreadísimo y dijo que es que habían metido a los coches de Aston Martin bajo parque cerrado, la FIA se equivocó con ellos y esto nadie les dijo nada, entonces hasta que no les dijeron de nuevo, oye, que sí que se va, porque les dijeron que iba a acabar ahí la clasificación, que no iban a poder volver a salir, les dijeron que, oye, que sí que iba a volver a salir, pues entonces ya reaccionaron, pero esto dejó sin posibilidad a Aston Martin, en el caso de Alonso, de hacer un segundo intento. Al entrar en el pit lane, a Lance y a mí nos ha metido en parque cerrado, han cerrado el pit lane, nos han metido en parque cerrado, nos hemos bajado del coche, luego nos han dicho que la Q3 volvía a empezar, hemos vuelto al coche, nos han apretado los cinturones, hemos ido al garaje, ya no tenía más neumáticos, así que no he salido más, pero
una decimilla más venía mejorando, una décima y media hasta la última curva que salió la bandera roja. No sé a cuánto está el coche delante, seguramente no cambia nada, pero esto de entrar en el parque cerrado, luego reabrirlo y todas estas cosas normalmente no pasan en estas carreras. Pues el problema estuvo en lo que estamos viendo en pantalla, y es que la FIA se equivocó y puso a los Aston Martin detrás de los Apex GP, estos coches de la película de Fórmula 1 que están allí y van grabando imágenes. Imagino que en este Gran Premio, porque luego se mantuvieron, he visto que Hülkenberg justo también aparcó detrás de ellos viendo imágenes, imagino que grabarían una toma del parque cerrado de cuando se bajan los pilotos y los tendrían ya ahí preparados, y por lo que sea a los Aston Martin los pusieron ahí, es decir, los metieron en parque cerrado. Hay un vídeo, os lo dejo en los comentarios, os recomiendo que lo veáis a ver, es de la cuenta, no lo puedo poner desgraciadamente porque es contenido FOM y no quiero jugármela por temas de copyright, pero la cuenta en Twitter es de mi compañero Sergio Rodríguez, que desde luego es muy buena cuenta, por cierto, y lo ha publicado el vídeo de la onboard entrando Alonso, y se ve como a los Aston Martin los aplazan en parque cerrado, como si la clasificación se hubiese acabado, y no tenía ningún tipo de sentido eso, porque la clasificación siguió. Aún así, también hay que decirlo, por supuesto, esto, Alonso no hizo vuelta porque no quiso, quiero decir, a lo que le fastidiaba a Alonso es que no les dieron la oportunidad como a otros de volver a boxes, plantear la estrategia e intentar salir los primeros, pero Alonso no salió porque no quiso. Alonso pudo salir, Stroll salió. El tema estaba de Alonso en que no tenía neumáticos de repuesto blandos nuevos, nuevísimos, los nuevos los usó justo en la vuelta que iba a cerrar cuando salió la bandera roja, entonces ya no estaban nuevos, y seguramente a lo mejor no hubiera ni siquiera mejorado, como no mejoró la gran mayoría, no mejoró, solo mejoró Ricciardo, y porque Ricciardo su primer intento fue bastante malo. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió en Aston Martin, y es que son dos cosas en el mismo fin de semana con Aston Martin que desde luego son terribles. Lo último a comentaros sobre Aston Martin, y como siempre lo hablamos, queremos comentaros que Aston Martin va a llevar a cabo un test de Pirelli después del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, y os pongo a Stoffel Van Dorp en pantalla porque va a ser el piloto que va a estar en el AMR24, va a debutar en este monoplaza, que no lo había corrido salvo en simulador, pero en la vida real no había podido montarse en él, y va a subirse por primera vez en Spa-Francorchamps haciendo el mismo test que el año pasado ya hizo. Aston Martin ya hizo un test en este mismo circuito el año pasado para los neumáticos de este año, para el desarrollo de estos neumáticos. Lo único que hubo problema ahí es que tenían previsto hacerlo de seco y tuvo que ser de mojado porque es que llovió. En teoría esperemos que no llueva, porque en teoría también es un test de los neumáticos de seco para los de 2025. Os lo comento porque siempre hablamos de, os gusta saberlo, a mí me encanta también identificarlo, porque hay muchas veces que hay un patrón que se repite, que es que Ferrari es el equipo que más veces lo ha hecho. Ferrari lleva ya 3 o 4, el resto van haciéndolo, todos lo van a hacer y todos lo deberían de hacer más de una vez. Aston Martin es la segunda vez este año, aunque una vez fue con el AMR23 porque fue antes de que empezara el año. Esta es la primera vez con el AMR24, que es más importante porque es un coche más cercano a lo que serán los de 2025. No va a estar solo Aston Martin, va a estar también el equipo Alpine, seguramente será el martes o el miércoles, dependiendo de qué día le venga mejor a Pirelli, pero seguramente será ese día cuando se haga ese test que va a estar Stoffel Van Dorp en el AMR24. Y para finalizar este vídeo vamos a hablar acerca también de la polémica interna que hubo un poco en Red Bull, porque hubo dos polémicas internas. Más allá de lo que ocurrió externo, que eso os lo estuvimos comentando ayer, que es la acción entre Verstappen y Hamilton, hubo una polémica interna que fue las conversaciones por radio, que ya vimos a un GP, a un Gianpero Liambiase, al ingeniero de pista de Max Verstappen, llegar a decir que estaba siendo un comportamiento de crío con un Verstappen que estaba muy cabreado por los errores estratégicos que habían estado teniendo y por las comunicaciones por radio. ¿Por qué tuvo esa actitud tan fuerte, tan severa, además, Max Verstappen, de llegar a decirles, repito, esto lo he dicho varias veces esta semana ya, pero les llegó a comentar por radio que su estrategia estaba siendo una mierda y que él la estaba intentando solventar? Bueno, pues lo que comenta Max Verstappen es que recibió incluso también mensajes estúpidos. Recibí comentarios estúpidos por radio. En lugar de intentar hablar conmigo y admitir que no fue ideal, hablando aquí de la estrategia, claro, eso también me calma. Pero luego también van en contra de eso. Eso fue totalmente la gota que colmó el vaso. Lo de que van en contra de eso es porque la verdad es que esto sí que es muy curioso. Todas las peleas que tuvo Verstappen en aquella carrera parece que se posicionaron a favor del otro piloto, que aunque tuviese razón en el hecho de posicionarse a favor del otro piloto, es decir, se posicionaron a favor de
deja pasar a Norris porque le has adelantado fuera de pista, aunque aquí era porque iba a haber una investigación, pues ahórratela, por lo menos le devolvemos la pista y no te juegas una sanción. Luego, un primer intento de adelantamiento de Hamilton que le cierra y Verstappen dice, oye, que no se tenía que dejar espacio por lo de antes, y aquí le dice su ingeniero que estaba él por delante del vértice, y luego la acción, que es cuando Verstappen dice... Se ha movido en frenada Hamilton cuando se chocan y su ingeniero le dice, está siendo hoy un comportamiento de crío, no me voy a meter en esa discusión. Entonces él dice esto, ¿no? Que encima, aparte de no haber estado en sintonía con él nunca, la estrategia no le admitían que estaban cometiendo errores estratégicos y eso fue esa gota que colmó el vaso. En cuanto a recibir comentarios estúpidos, he revisado las radios, las conversaciones que hay entre Verstappen y su ingeniero. Yo no veo comentarios estúpidos. Que te siente mal que no admitan que es una mala estrategia, eso puede ser. Lo más estúpido es que a mí me parece un error, me parece también entendible por cómo se estaba comportando Verstappen, pero le dejaron 15 minutos sin conversaciones, sin datos y sin nada, vamos, que estuvo 15 minutos su ingeniero sin hablarle. Me parece estúpido porque... Eso sí me parece estúpido, pero porque me parece... contestarle con la misma actitud que él estaba teniendo, pero bueno, era también como una especie de castigo. Esto es lo que estuvieron haciendo. Por parte de Red Bull, aún así no se preocupan por esta actitud que tuvo Verstappen ni por estas críticas que hubo. Lo que comentan es que además la relación que tiene Verstappen con Gianpero Lambiase es muy buena, son amigos, llegan a decirlo esto a ambos pilotos. Con un ingeniero de carrera, si te llevas muy bien, hay veces que te llevas mejor, hay veces que te llevas peor con tu ingeniero de carrera, pero hay veces que incluso llevándote peor trabajas bien y demás. Bueno, pero al final es una relación tan cercana que en muchas ocasiones acaba repercutiendo en tener una relación muy buena. Todos los pilotos han llegado a tener alguna relación de este estilo con algún ingeniero de carrera. Le pasó a Alonso con Andrea Stella, que Andrea Stella está en McLaren gracias a Alonso, que fue él quien se lo llevó de Ferrari. Le pasó por Hamilton con Bono actualmente, o en el caso de Verstappen con Gianpero Lambiase. Son amigos y lo que dice es que seguro que post carrera lo hablaron y no hubo ningún problema. Max estaba frustrado, lo cual lo podemos entender. Tiene una línea muy directa de comunicación con su ingeniero, así que sí, es algo que discutirán entre los dos y efectivamente luego también Marco comentó que el lunes se iban a reunir, así que no hubo ningún problema en ese sentido, si no ya hubiera salido básicamente. Y además, para finalizar, para cerrar ya este vídeo, queremos mostraros las palabras que han dado desde Red Bull porque han defendido a Verstappen, ha recibido muchas críticas y es que de sábado a domingo disputó las 24 horas de Bélgica virtuales en iRacing, en el videojuego. Y esto ha sido algo duramente criticado porque además tuvo un stint que fue a las 3 de la mañana. Esto es lo mismo que ocurrió en Imola. En Imola disputó las 24 horas de Nürburgring virtuales y allí, ¿qué pasa? Que encima se le elogió porque ganó la carrera, pero estaba claro que una vez que ocurriese, una vez que hiciera esto y no ganase la carrera, se le iba a criticar. Esto desde Red Bull le quitan importancia, por ejemplo, hasta el propio Helmut Marko, ahora vamos a leer las palabras, dice que es que Verstappen tiene unos ritmos del sueño diferentes, está ya acostumbrado, me imagino, a este tipo de jugar de repente a las 3 de la mañana y luego volverse a acostar y que eso no le perjudica y que desde Red Bull no le dan ni una sola importancia, como tiene que ser, a que si en su tiempo libre ha querido hacer otro tipo de carreras virtuales, básicamente las haga. Creo que la gente saca conclusiones, dice Christian Horner, pero Max sabe lo que necesita y confiamos en su criterio al respecto. Sabe lo que se necesita para pilotar en un gran premio, ganarlo y ser campeón del mundo, y siempre trabajamos como un equipo. Cualquier discusión sobre cómo mejorar no tendrá lugar a través de los medios de comunicación. Helmut Marko a su vez dice, estuvo arriba incluso más tiempo en Imola, es decir, que estuvo despierto durante más tiempo en Imola. No sé de dónde salieron otra vez sus horas de sueño y ganó la carrera. Hablando acerca de Imola. Max tiene un ritmo diferente al mío o al de otras personas, y la hora a la que se durmió no es nada fuera de lo normal para él. Ni siquiera se llegó a despertar a las 10 de la mañana, aquí hablando en el pasado Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, cuando los helicópteros sobrevolaron su motorhome. Tiene su cuota de sueño, la ha tenido siempre, así que esto es basura. Aquí hablando acerca de los comentarios que se están haciendo. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo.